Efesios capítulos 4 al 6. Venimos de 3 capítulos que Pablo nos está diciendo en detalle todo lo que Dios hizo por nosotros, por su gracia, ojo. Y ahora lo que se nos está invitando es a vivir correctamente, se nos llama a vivir correctamente. Entonces creo que la frase, el versículo que resume todo el libro de Efesios y en específico estos 3 últimos capítulos son, en el capítulo 5, sed imitadores de Dios y vivid en el amor, tal como Cristo os amó y se entregó por nosotros. Lo resume todo, resume quién es Dios, en muy pocas palabras, qué hizo por nosotros y cómo debemos de vivir para estar plenos, o sea, vivir en el amor. De hecho, cuando leía esto digo, es que probablemente sea de mis capítulos favoritos en el mundo porque habla de Dios, del amor constantemente, porque habla del amor constantemente, también habla de la unidad y habla de mi tema favorito, el matrimonio. Entonces, de verdad que es precioso. Empieza con un llamamiento a la unidad que lo destaca constantemente, destaca que debemos de tener un esfuerzo por mantener la unidad. Os exhorto a que viváis con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. O sea, lo destaca constantemente. Él sabe que es difícil conservar esta unidad, por eso se invita a que se esfuercen por mantenerla, porque al final es mucho mejor estar unidos que estar separados. Luego también nos dice que hay un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, lo remarca, porque aquí había ese conflicto entre los judíos y no judíos, el cristianismo estaba empezando y los judíos seguían considerándose que ellos eran el único pueblo elegido de Dios. Eran el pueblo elegido de Dios, eso es cierto, sin embargo, realmente Dios es un Dios de todos, no era un solo Dios de judíos, sino que se abarcaba ya a todos, tanto a los judíos como a los no judíos, que eran los gentiles. Entonces, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Luego habla de la diversidad de vocaciones que Dios dispuso que cada uno fuera, por ejemplo, apóstol, otros profeta, para organizar adecuadamente y que todo estaba orientado a la edificación del cuerpo de Cristo, porque como vimos en anteriores capítulos, Cristo es la cabeza de la Iglesia. Si imagináis un cuerpo, Cristo es la cabeza y la Iglesia es todo lo demás. Entonces, pues vemos cómo Cristo debe estar unido a la Iglesia. Dice, todo está orientado a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta llegar a la unidad de la fe y conocimiento de Cristo. O sea, esa madurez en Cristo. Y esto pues sí es un camino, es un proceso. Hay veces que es más fácil, hay veces que es más difícil, pero es precioso el cómo poquito a poquito vamos aprendiendo para llegar cada día más a conocer a Cristo. Movidos por un amor sincero, es decir, que movidos por el amor, creceremos en todo hacia Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, es decir, de quien todos nosotros recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, para el crecimiento y edificación en el amor, es decir, ese servicio mutuo, un servicio unificado, un servicio también animado. Entonces es precioso porque cada miembro del cuerpo aporta algo a todo el cuerpo, pues el que hace este servicio aporta esto otro, quien hace el otro servicio aporta lo demás y así, y es precioso ver cómo cada uno aporta algo a ese cuerpo entero. La vida nueva en Cristo, lo que viene a decir Pablo es que nos despojemos del hombre viejo, que desechemos, por ejemplo, la mentira, que no irritemos, que no digamos el chisme, que no robemos, entre otras. Y luego dice, revestíos del hombre nuevo, es decir, revestíos de la verdad. Aquí específicamente os puedo decir de todo lo que hablaba de despojarnos y es, por ejemplo, quítense la mentira y pónganse la verdad, quítense el enojo y pónganse la paz, quítense el robo, pónganse la generosidad, quítense el chisme y pónganse palabras de ánimo, quítense la venganza y pónganse el perdón, quítense la promiscuidad y pónganse el dominio propio. Y entre estas, así poco a poco, vamos aprendiendo a ser como Jesús. El no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. O sea,
Sed amables y compasivos entre vosotros, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. Es decir, Pablo va poniendo el ejemplo de todo lo que Jesús hizo por nosotros, porque Jesús perdonó hasta el último momento. Y Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que perdona a pesar de que le hagamos daño constantemente. Y que ojalá sepamos aprender esto de Dios, porque nos cuesta muchísimo perdonar. Y es lógico, o sea, humanamente hay cosas que cuesta barbaridades perdonar, incluso que nos parecen imposibles de perdonar. Pero aquí Dios nos dice, mira cómo Cristo perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron en la cruz. Fijaos en el ejemplo de Esteban, en el libro de Hechos de los Apóstoles, de los primeros diáconos que hubo en la iglesia, que él también fue lapidado y en su último momento de vida también perdonó a aquellos que le estaban lapidando y a aquellos que le estaban haciendo esto. Entonces, que ojalá sepamos tratar a los demás como Dios nos trata, que también tenemos que tener claro que perdonamos porque Él nos ha perdonado, porque hemos sido perdonados. El destacar el autocontrol, el que, claro, sí que es cierto que aquí no le he hablado mucho en contexto, pero el contexto es que en esta época, en específico, si hablamos de los efesios, bueno, también en otras comunidades, pues creían en todo menos en Dios. Ellos negaban cualquier estándar de moralidad a la cual ellos debían responder. Es decir, cuando veían algo de moralidad, fuera, que era lo que Dios traía, que era ese orden, esa paz, esa cohesión, esa unión. Sin embargo, ellos vivían una vida desordenada y entonces pues creían en cualquier cosa menos en Dios. Cuando guardamos ira en nuestro corazón, hacemos el trabajo del diablo. Ojo, el propósito de tener se convierte en dar. Y es que es precioso. Y luego ya se enlaza con el capítulo 5, que es lo que os comentaba al principio. Sed imitadores de Dios y vivid en el amor, tal como Cristo os amó y se entregó por nosotros. Pronunciad acciones de gracias, que nadie os engañe. Fuisteis tinieblas, pero ahora sois luz. Es decir, en los anteriores capítulos nos decía que estábamos muertos, pero fuimos vueltos a la vida. Entonces habla de lo mismo. Fuisteis tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz. Y el fruto consiste en todo tipo de bondad, justicia y verdad. Denunciad las obras infructuosas de las tinieblas. Mirad atentamente cómo vivís. No seáis necios, sino sabios. Es decir, que también nos examinemos nosotros el cómo estamos viviendo de la manera en que vivimos. Aprovechad cada ocasión. Tratad de comprender cuál es la voluntad del Señor. ¿Y esto por qué? Porque si comprendemos cuál es la voluntad del Señor, la voluntad del Señor siempre es lo mejor para nosotros. También en los anteriores capítulos vimos cómo Dios nos da cosas incomparablemente mejores de las que pedimos o de las que podemos pensar que nos pueda dar. Y así es, o sea, que ojalá sepamos siempre cuál es la voluntad del Señor. Y una de las mejores formas, y diría que la mejor forma, hay más formas obviamente, pero es leyendo la palabra de Dios. Porque qué mejor sitio para encontrar la voluntad del Señor que conociéndole a Él y conociendo su palabra. Recitad, cantad, salmodiad en vuestro corazón, o sea, de forma sincera, al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios. Y luego viene mi fragmento favorito en estos capítulos, que es la moral familiar, el modelo ideal de matrimonio humano. Bueno, este es un fragmento que causa muchos conflictos y a mí me da mucha lástima porque justamente, o sea, sí que es cierto que puedo entender que cause conflictos por los tiempos en los que corren, por lo que dice, porque leer hasta cierto punto ya no sigues escuchando por todo lo que engloba la sociedad hoy en día, pero es, diría que de los fragmentos más preciosos que puede haber, porque te está enseñando a amar como Dios ama y te está hablando de la entrega completa y de el amor de entregarte completamente por la otra persona, tanto de una parte como de la otra. Empieza, sí que es verdad que os voy a pedir que me escuchéis, porque os lo voy a leer todo seguido. Y bueno, creo que también lo voy a ir explicando. Pero bueno, lo que ya alarma a la gente es empezando con el sed sumisos los unos a los otros por respeto a Cristo. Es decir, aquí está hablando en plural, de ambos, de que todos seamos sumisos los unos a los otros por respeto a Cristo. Y a lo que se refiere con sumisos, que hay que indagar más estas palabras, porque hay palabras que se traducen porque es lo que más se parece. Sin embargo, no siempre significan lo mismo, porque hay palabras que, por ejemplo, la venganza, depende si habla de la venganza de Dios o del hombre, no tiene nada que ver la una con la otra en la Biblia, porque la venganza del hombre es con ira, con odio,
con mala leche y la venganza de Dios no es para hacer justicia, no es una venganza como nosotros la pensamos humana. Y aquí es lo mismo, igual que el amor que habla aquí no es el amor que pensamos humano, sino que habla de un amor mucho más allá. Así que ese ser sumisos significa seguir todos en línea, es decir, ser un equipo, con la actitud de ser un equipo, y que debemos de tener claro que esa sumisión o esa sujeción, mejor dicho, solo es a Dios realmente. Aquí te lo está diciendo, pero ahora no entendéis por qué. Dice: mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como al Señor. El marido es la cabeza de la mujer, igual que Cristo es la cabeza de la Iglesia. O sea, aquí, cuando habla de cabeza, se refiere a jefatura y autoridad, tener la apropiada responsabilidad para dirigir y la redención de cuentas. Y aquí, por favor, continuad escuchándome, porque mucha gente se queda aquí. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que aquí lo que está diciendo: mujer, sujétate a tu marido, pero marido, tú debes de amar a tu mujer como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cosa que es muy fuerte esto, porque ¿cómo Cristo amó a la Iglesia? ¿Y cómo la sigue amando hasta el extremo? ¿Qué hizo Cristo por la Iglesia? Sacrificarse, entregarse a sí mismo, crucificarse por salvar a toda la humanidad. Entonces aquí está hablando de un amor ágape de parte del marido. Un amor ágape es un amor que se basa en la decisión, en la voluntad, no solo en el sentimiento, que sí, que el sentimiento es importante, pero aquí te está diciendo en decidir que tú quieres amar a tu mujer, como Cristo decide que quiere amar a la Iglesia. Es un amor que se refiere a la negación propia por el bien de otros. Entonces lo que nos dice es: así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Y luego te empieza a dar las razones, porque nadie aborrece jamás su propia carne, porque cuando tú te juntas con tu mujer acabáis siendo uno. Este tema de la unidad que no paraba de repetir Pablo lo vuelve a remarcar aquí, que dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una carne, es decir, de dos personas pasan a ser una. Entonces dice, claro, si sois una persona, nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien lo alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia. Gran misterio es este, lo digo con respecto a Cristo y la Iglesia. En todo caso, este es el resumen: que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. O sea, tremenda responsabilidad de los hombres. Por eso es muy importante saber elegir, porque cuando nosotros elegimos al marido, o al revés, cuando el marido elige a la mujer, es una decisión propia, es una decisión totalmente libre hoy en día, gracias a Dios. Entonces, debemos de buscar a un hombre a quien podamos respetar, o a una mujer a quien te puedas entregar y negarte a ti mismo para entregarte totalmente a ella. Entonces, es muy importante y es la decisión, diría, que más importante de tu vida. Cuidado en quién eliges como marido, porque al final vas a ser uno en él. Y entonces, obviamente, pues, ¿quién se va a entregar a alguien que no la ame como Cristo ama a la Iglesia? Es que aquí habla en esa condición. O sea, por eso, al principio siempre esto ha creado mucho conflicto, porque se quedan en la parte de la mujer, pero no siguen con la parte del hombre. Entonces, pues, cuidado con quién eliges, y elige a alguien que tenga a Dios en primer lugar y que ame a Dios sobre todas las cosas, porque si es así, te va a amar a ti inmensamente, infinitamente, y se va a entregar por ti todos y cada uno de los días. El capítulo 6 continúa hablando de las relaciones humanas, y en esta vez habla de los hijos, que dice: hijos, obedeced a vuestros padres, y deja claro que dice: honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Entonces es muy importante el obedecer a los padres, el honrarlos. Y esto es más como un deber hacia Dios que hacia el hombre. Igual que en todas las relaciones, cuando tú te estás dando a una relación, es como más hacia Dios, o sea, le estás dando a Dios, que hacia el hombre en sí mismo. Padres, no exasperéis, formad a los hijos mediante instrucción y exhortación, según la enseñanza del Señor,
¿Y qué significa exasperar? Pues que no irritemos a los hijos, que no demos motivos de enojo grande o lastimemos una parte dolida o delicada de ellos. Es decir, que también seamos comprensivos, que les enseñemos. Esclavos, obedeced con respeto y temor, con sencillez de corazón, hacedlo de buena gana y como quien sirve al Señor y no a los hombres. Cada cual será recompensado por el Señor según el bien que hiciere. Amos, también habla de los amos, obrad igual que ellos, igual que los esclavos, teniendo presente que Dios, que es amo vuestro y de ellos, es decir, es amo de todo, está en los cielos y en Él no hay favoritismos. O sea, que todo nuestro trabajo es hecho para el Señor, aunque sea para otros, realmente estamos trabajando para el Señor. Y luego se da una de las imágenes más vívidas de la vida cristiana como batalla espiritual, que habla pues como alguien que se va en combate y habla de las vestiduras, de cómo se tiene que equipar para ese combate. Fortaleceos por medio del Señor, revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, manteneos firmes. ¿Y cuáles son esas armas de Dios? Pues ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno, que se refiere al diablo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Manteneos siempre en la oración y la súplica, orando en toda ocasión por medio del Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Y orad también por mí, para que Dios me conceda la palabra adecuada cuando abra mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. O sea, wow, todo lo que dice. O sea, las armas de Dios no son cosas materiales, sino son más cosas interiores, espirituales, que son la verdad, la justicia, el celo por el Evangelio, la fe y la palabra de Dios. O sea, con esto se pueden ganar muchos combates. Dios me conceda la palabra adecuada. O sea, fijaos cómo Pablo también pide que oren por ellos. O sea, muestra la importancia de la oración y también pide a los demás que oren por él, porque es muy importante. Aunque pienses que es una persona muy cercana a Dios, justamente, pues también lo necesita que ores por él. Todo el mundo necesita que oren por ellos. Entonces, que ojalá siempre Dios nos conceda la palabra adecuada cuando abramos la boca, porque muchas veces la boca, en vez de dar vida, quita vidas, porque hacemos mucho daño con las palabras. Hablo, en este caso, por mí. Y por último, acaba con el final de la carta, donde habla de Tíquico, que les informará de todo y que les iba a enviar a este hombre para que sepan de ellos, de su situación, porque Pablo escribe esto desde la cárcel, y consuele los corazones de ellos, de esas comunidades, de los efesios. Entonces, qué preciosidad que Pablo, aun estando encarcelado, sigue evangelizando. No, esto no es un impedimento para él, es una oportunidad para llegar a ellos de otras formas y además se preocupa por ellos en todo momento, porque estas cartas muestran ese interés y esa preocupación de Pablo por el ser humano, por los demás, y también pues que quiere darle ese ánimo en todo momento. Dejar claro que el bien siempre triunfará y el amor siempre vence. Espero que hayas aprendido en este capítulo. De verdad que a mí me apasiona siempre hablar del amor y sobre todo del amor conyugal, del matrimonio. O sea, para mí es un sueño y ese tipo de amor, esa entrega del uno al otro es, o sea, inexplicable. Como Cristo amó a la Iglesia, así ama a tu mujer. ¡Wow! Y ese respeto de la mujer hacia el hombre. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por escucharme. Te espero en el siguiente capítulo donde hablaré de la conclusión de este libro, de qué he aprendido, de qué lecciones me he llevado. Y nada, espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.